vamos a iniciar entonces compartiendo la presentación preparada para el día de hoy. Listo. No sé si ahí la están viendo. Sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Como habíamos dicho en la sesión anterior, hoy vamos a continuar con nuestro bloque de derechos de autor, que es nuestro primer bloque pues, de esta semana, la propiedad intelectual. Mañana vamos a continuar con nuestro bloque de marcas. Para el jueves y viernes, pues enfocarnos en el tema de nuevas creaciones o patentes. Quiero recordar pues que va a funcionar igual como hicimos la clase pasada, que al final de cada subtema pues estaré dando un espacio para que realicen sus preguntas y luego al final de la sesión también habrá un espacio pues para que realicen todas las preguntas que puedan surgir, ¿no? A lo largo de las explicaciones. Bueno, en la sesión pasada nos estuvimos enfocando en las generalidades de los derechos de autor, ¿no? Así como en un procedimiento que teníamos pues para el registro de obras en nuestro ordenamiento nacional para la protección pues de las obras. La clase de hoy va a estar mucho más enfocada en el rol que juegan los derechos de autor pues en el área que nos interesa para este curso, que es pues esta esfera de la educación superior, ¿no? Con estos temas que tenemos acá en la pantalla. Como régimen de derechos de autor para servidores públicos, tenemos obras colectivas, obras en colaboración, trabajos de grado, proyectos de investigación y al final tendremos un pequeño bloque sobre inteligencia artificial que es muy cortico realmente porque no hay mucho sobre ese tema. De todas maneras, si a alguno pues le interesan los temas de la clase pasada y por alguna razón no puedo asistir, les quería recordar que las sesiones están siendo grabadas y se les van a compartir pues en conjunto con estas presentaciones para que puedan tener y pues revisar ese material en cualquier momento. En función de que hoy tengamos una sesión de pronto mucho más productiva, es necesario tener claro pues algunos conceptos claves que vimos en la clase pasada, entonces pues va a ser como un pequeño recuento para quienes no estuvieron ayer o pues para los que estuvieron ayer igual les va a servir. Lo primero que les quiero recordar es que los derechos de autor pues son un tipo de protección que otorga la rama de la propiedad intelectual. Se le otorga pues a estos creadores de obras que pueden ser en el ámbito literario, artístico o científico, como decíamos ayer. Entre este tipo de obras, pues podríamos incluir los artículos científicos, los libros, las novelas, los ensayos, las pinturas, los cortometrajes, bueno, incluso los software, que era lo que decíamos ayer. Estos derechos a su vez se dividen en dos categorías centrales que las tenemos acá en esta imagen. Primero tenemos los derechos patrimoniales, que son pues estos que permiten al autor explotar económicamente su obra, ¿no? Bien sea explotándola de manera directa, por ejemplo, no sé, un artista o un pintor que directamente pues vende sus pinturas o sus dibujos, o también a través de pues la cesión de este derecho exclusivo para explotar económicamente la obra, ¿no? De acuerdo a lo cual el autor, pues, se asocia con empresas o con otras personas que lo que hacen es realizar esa explotación en nombre del autor a cambio, pues, de una compensación económica, normalmente, que puede ser un pago inicial, el pago de regalías, bueno, muchas cosas. Como ejemplo de esto, ayer hablábamos de las sociedades de gestión colectiva que en Colombia, por ejemplo, se encargan de administrar estos derechos para los artistas, pero también podríamos traer como ejemplo las nuevas plataformas, no sé, Spotify, YouTube, donde lo que hacen los artistas es pues
subir sus obras, ¿no? Videos o podcasts o cualquier tipo de creación a este tipo de plataformas y ellas pues les retornan un pago, ¿no? Generalmente pues por las reproducciones que se haga de dicha obra. Sobre los derechos patrimoniales, algo también muy importante que habíamos dicho en la sesión pasada es que son limitados en el tiempo. Esto quiere decir que tienen una duración determinada, ¿no? En la que se otorga su protección, que en el caso de las personas naturales vimos que era la vida del autor más 80 años después de su muerte y en el caso pues de las personas jurídicas o empresas solo 70 años en total. ¿Listo? Luego, dentro de los derechos de autor, pues hablábamos de que teníamos los derechos morales, ¿no? Que son los que le permiten, pues, al autor reivindicar la paternidad de su obra, incluso en los casos en que haya cedido sus derechos patrimoniales, porque el autor siempre va a tener derecho, pues, a ser reconocido como tal, ¿no? Como autor de la obra. Estos también veíamos que le permitían al autor pues oponerse a cualquier modificación o transformación de su obra que éste considerara pues que podía eh, causarle algún tipo de daño a su reputación como autor en razón de que pues existía ese vínculo tan estrecho entre el autor y pues la obra. De estos también teníamos que, al contrario de lo que pasaba con los derechos patrimoniales, estos eran perpetuos, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. Lo que quiere decir que pues no se pueden ceder a cambio de algún tipo de compensación, que era lo que veíamos en los derechos patrimoniales, y también quiere decir que en cuanto pues a su duración temporal, estos derechos no tienen ningún tipo de límite, es decir, son perpetuos y se mantendrán incluso después de la vida del autor. Sobre esto también, pues ayer yo aclaraba que tras la muerte del autor lo que sucede con estos derechos morales es que se le transmiten a sus herederos, ¿no? Se transmite la titularidad de estos derechos morales, lo cual pues les permite a ellos ejercerlos con el fin de continuar protegiéndolos en nombre del autor que falleció. ¿Listo? No sé si hay alguna duda hasta este punto de este pequeño repaso. Listo. Vamos a continuar. Bueno, ese repaso lo hacía porque va a ser muy importante a lo largo de esta sesión. Nos vamos a estar enfocando en cómo interactúan los derechos de autor o cómo se comportan los derechos de autor en distintos ámbitos de la enseñanza, específicamente pues de la educación superior, como es el caso de la Universidad de Pamplona. En la sesión de ayer surgieron bastantes preguntas que pues yo creo que con los temas de hoy, muchas de ellas pues van a quedar resueltas y si no pues igual también va a estar el espacio de que hagan las preguntas, ¿no? ¿Alguien tiene gracias. Bueno, entonces esta temática que les digo, ¿no? Que acabamos de ver, derechos de autor en el ámbito académico, concretamente pues en el ámbito de la universidad, ¿no? Lo que nos compete a nosotros, eh, la vamos a estar tratando el día de hoy, pues la vamos a estar abordando con pues las normas vigentes que tenemos en nuestro ordenamiento. Para eso voy a empezar con unas circulares de derechos de autor que son como unos documentos informativos o recopilativos que hace pues la Dirección Nacional de Derechos de Autor eh, para establecer pues algunas directrices u orientaciones dirigidas al público en general sobre las normas pues que tenemos vigentes en nuestro ordenamiento en materia de derechos de autor y derechos conexos y también a veces pues sobre la aplicación en distintos ámbitos, ¿no? Que se puedan presentar. Esta primera circular que les traigo es la número 7 del 4 de octubre de 2002 y como ven está dirigida específicamente a servidores públicos vinculados a ministerios, superintendencias, alcaldías, universidades públicas y otros establecimientos educativos.
pues por lo que resulta completamente relevante para la discusión de hoy. Pero bueno, ¿de qué nos habla esta circular? En esta circular hacen una distinción que yo creo que es muy importante, ¿no? Entre los conceptos de autoría y titularidad, que es un tema que se relaciona muchísimo con el pequeño repaso que hacíamos al principio, ya que, por ejemplo, el concepto de autoría está completamente ligado a los derechos morales que mencionábamos, mientras que la titularidad va estrechamente ligada, pues, a los derechos patrimoniales. Lo que tenemos es que la autoría siempre recae sobre el autor, es decir, quien crea la obra y le imprime pues a esta todo su conocimiento, toda su creatividad en términos de derechos morales, pues esto sería el derecho que tiene el autor de una obra a que siempre se le reconozca como tal, ¿no? Sin importar en cabeza de quién recaiga la titularidad, ya que en cambio la titularidad, cuando hablamos de titularidad nos estamos refiriendo a qué ha pasado con los derechos patrimoniales. Entonces, que como vimos, pues normalmente inician estando en cabeza del autor, sin embargo, pues el autor en cualquier momento puede decidir cederlos a algún tercero a cambio de pues una compensación que normalmente pues es monetaria, ¿no? Pero entonces, ¿qué más nos dice esta circular? Bueno, que hay otras formas, aparte de las que vimos en la clase pasada, que recordemos eran la cesión de derechos o las entidades de gestión colectiva que funcionan es a través de licencias, ¿no? Para la autorización de esa comunicación pública que se hace de las obras de los autores. Pero acá esta circular nos muestra que hay otras formas en las que se ceden los derechos patrimoniales, ¿no? De manera que la autoría y la titularidad recaen sobre entidades distintas. En esta titularidad, en esta circular nos ponen este artículo de la Ley 23 de 1982, que es nuestra Ley de Derechos de Autor, que dice: la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras creadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones será de la entidad pública para la que trabajan, conservando ellos únicamente los derechos morales, con la condición de que estos no se ejerzan de alguna manera que pueda perjudicar a la institución. También les puse aquí lo que dice la Ley General de Educación, en donde pues se comprueba que efectivamente los docentes, tanto los docentes como los docentes de cátedra o los docentes ocasionales de universidades del Estado, pues son servidores públicos. Es decir, nos aplica esta norma que les puse acá, que dice que pues los derechos patrimoniales derivados de las obras creadas por servidores públicos, en este caso pues profesores de una universidad pública, serán transferidos por Ministerio de la Ley a la universidad que los emplea, salvo pacto en contrario. Esto quiere decir, lo de salvo pacto en contrario, que en cualquier caso la institución y el servidor público podrán pactar cualquier otro tipo de acuerdo, ¿no? En el que, por ejemplo, el profesor conserva por completo la titularidad de los derechos patrimoniales o que queda en cabeza de ambos, servidor e institución, bueno, cualquier tipo de acuerdo, pero esto se debe pactar por escrito, ya que de lo contrario, pues va a operar lo que establece la ley, ¿no? La ley 23 de 1982. Pero bueno, en este caso, o sea, esta norma incluye cualquier obra que un servidor público pueda llegar a crear mientras se encuentra vinculado a una institución de educación superior, independientemente que sea una creación propia, creada en su tiempo libre, sin ninguna relación con su contrato laboral. No, la respuesta es, en este escenario sería no. Sobre esto, pues en esta circular también se nos brinda claridad y se especifica que el servidor público, creador de obras literarias, artísticas o científicas que no estén dentro del marco de las obligaciones de su cargo, pues conservará todas las prerrogativas sobre dichas obras intelectuales, es decir, conservará tanto la autoría como la titularidad o, dicho de otra manera, pues conservará tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales. Por lo tanto, podrá
reclamar la paternidad de su obra, pero también podrá explotarla o comercializarla pues de cualquier manera que desee. Un ejemplo de esto pues sería, no sé, una profesora, un profesor de planta, de cátedra, que se encuentre vinculado y en su tiempo libre decida que va a desarrollar una aplicación, ¿no? Para celular, una aplicación de juegos o de cualquier tema, pues que a este le interese o que considere que se necesita, ¿no? Dentro del mercado. En este caso, pues obviamente conservará por completo la autoría y la titularidad de esta obra, de este programa, de esta aplicación, porque pues la ha realizado sin ninguna relación como a sus funciones, pues como docente de la universidad. Esto aplica también pues para cualquier caso, o sea, puede que ustedes como docentes tengan cualquier tipo de hobby o se dediquen a cualquier tipo de actividad pues en su tiempo libre, es decir, con cosas que no tienen nada que ver pues con su cargo dentro de la universidad, y es claro que las obras que se deriven pues de esas actividades no van a ser propiedad de la universidad. Aquí también les ponían este cuadrito que la norma también dice que de esta regla se exceptúan las lecciones o conferencias de los profesores, es decir, las clases que ustedes dictan, así como los materiales con que las dictan, es decir, las diapositivas o cualquier tipo de, no sé, imagen, pues se exceptúan de esta norma, es decir, eso sí no es propiedad de la universidad, ¿no? Las lecciones que ustedes imparten. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, vamos entonces a continuar. Listo. Algo que también es muy importante aclarar es que la entidad, bueno, la universidad solo va a retener los derechos de explotación de las creaciones exclusivamente y con el alcance necesario para el ejercicio de sus actividades. O sea, en ningún caso podrán la universidad disponer de estas obras en un contexto completamente distinto o para fines distintos de los que se derivan, ¿no? Del contrato de la actividad. Por ejemplo, si yo soy docente de la universidad, digamos en el área de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, dentro de mis funciones, aparte de dar estas clases, me encomiendan crear un manual de propiedad intelectual que le pueda servir pues a los docentes, a los trabajadores y a los estudiantes para guiarse, ¿no? Sobre cómo deberán actuar en distintas oportunidades que involucren pues estos temas de propiedad intelectual. Respecto de ese manual, es claro que la universidad va a conservar la titularidad de mi creación porque eso está dentro de mis funciones. Eh, y la razón de esto es que yo cuando me vaya, si yo me desvinculo, digamos, yo creé este manual pues estando vinculada a la universidad, pero en algún punto pues me desvinculo por X o Y razón, pues la idea de que la universidad conserve los derechos sobre esta creación que yo pues creé en función de mi cargo, es que yo cuando me vaya no me pueda llevar esta producción intelectual, ¿no? Porque es claro que es un elemento necesario para la actividad de la institución porque ellos me contrataron y me encomendaron pues su realización, ¿no? También eso sucede en los casos de los contratos de obra por encargo, ¿no? En caso de que no haya un contrato laboral, sino un contrato por prestación de servicios, pues en estos casos la presunción será bastante similar, ¿no? Porque salvo pacto en contrario, las obras creadas pues en el marco del cumplimiento de estos contratos, pues los derechos patrimoniales serán transferidos al encargante, ¿no? Que será pues la universidad, ¿no? En este caso pues también será que necesario que el contrato conste por escrito y que se encargue de manera específica la elaboración de la obra. O sea, utilizando el mismo ejemplo anterior, si digamos a mí me contratan, pero es un contrato por prestación de servicios en el cual específicamente me encargan la realización pues del mismo manual que daba como ejemplo, también esa producción intelectual pues le va a pertenecer los derechos patrimoniales a la universidad, ¿listo? Igual forma que
que en el caso anterior. Entonces, en conclusión, se nos presentan dos nuevos escenarios en los que se pueden transferir los derechos patrimoniales, ¿no? Diferentes a los que vimos la clase pasada, que recordemos eran los contratos de cesión de derechos y las licencias. Ahora tenemos estos dos, que son pues las obras creadas por servidores públicos, que es lo primero que mencionamos, y las obras, los contratos de obra por encargo, que son pues situaciones que nos podemos encontrar en cualquier momento, ¿no? En nuestra actividad laboral o pues en la universidad, ¿no? Aquí les puse como un resumen de cuáles son los requisitos para que opere la presunción. En ambos casos son prácticamente lo mismo. Es necesario pues que exista un contrato y que este conste por escrito. También que este contrato pues tenga delimitadas, ¿no?, las obligaciones del cargo en el caso de los servidores públicos o la realización pues de la obra en el caso del contrato por encargo. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a tomar un minuto de agua. Listo. Vamos a continuar con una siguiente circular, ¿no? Similar a la que les presenté anteriormente, también expedida pues por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta es la circular número 6 del 15 de abril de 2002. Y esta en este caso pues va específicamente dirigida a las instituciones de educación superior del territorio nacional. Entonces, pues es súper relevante de nuevo en esta discusión. ¿Listo? Bueno, en esta circular, ¿qué temas se abordan? Se abordan diversos temas que creo que resultan muy relevantes para ustedes como docentes de una institución de educación superior, como lo es la Universidad de Pamplona, y temas que surgieron ayer, ¿no?, en el espacio de preguntas. Creo que muchos estuvieron relacionados con estos temas como trabajos de grado. Entonces, bueno, espero que con esto puedan aclarar algunas de las dudas que se presentaban ayer. Bueno, como ustedes saben, los trabajos de grado pues son estas obras que crean los estudiantes, ¿no? En función de pues aspirar a obtener un título que puede ser profesional o de posgrado. Y pues lo que se hace a través de estos trabajos de grado es que los estudiantes pues acreditan, demuestran sus conocimientos y las capacidades pues que adquirieron a lo largo de su periodo de estudios. Esto puede ser en muchos ámbitos, ¿no? O sea, podemos tener en el ámbito literario, que sería pues el caso de las tesis de grado, las monografías, los ensayos, también los software, eh, o científico, ¿no? En el caso de las investigaciones, o artísticos, por ejemplo, no sé, esculturas, un cortometraje, un video de reportaje, ¿no?, para las personas de comunicación social, una composición musical. Eh, pero para estos casos lo que dice la Dirección Nacional de Derechos de Autor es que las normas de derechos de autor están dispuestas para reconocer la labor que realizan los autores independientemente de su calidad, es decir, de que estos sean estudiantes, profesores, investigadores, profesionales, no profesionales, así como sin perjuicio pues de las obras que se hayan creado, ¿no? Que en este caso pues se han creado en el marco de una actividad académica como lo es un trabajo de grado. La regla general y las normas lo que dicen en estos casos es que los estudiantes van a ser los titulares tanto de los derechos morales como de los derechos patrimoniales de las creaciones que produzcan en razón de su trabajo o proyecto de grado, ¿no? Pues han sido ellos los que las han elaborado
y los que han puesto pues en ellas todo su ingenio y todos sus conocimientos. No sé si hayan preguntas hasta acá. ¿Sí me están escuchando? Sí, Bueno, claro que estamos sí. escuchando bien. Listo. Vamos entonces a continuar. Esta circular también pues resuelve esta pregunta, ¿no? Porque ustedes se preguntarán qué pasa entonces con quienes realizan la labor de coordinador o de director o de asesor de estos proyectos de grado. Lo que dice la norma en estos casos es que aunque la labor que realizan disculpen, lo que dice la norma en este caso es que aunque la labor que realizan, la labor de apoyo que realizan los profesores, pues que asumen este rol como directores o asesores de un proyecto de grado o de tesis, se considera pues que esta es una labor muy, muy valiosa, pero que es una labor que corresponde a lo que les ha encomendado la institución de educación superior. Es algo que ustedes deben realizar por mandato y dirección de la institución de educación superior. Es por eso que esta contribución de apoyo y dirección no se encuentra considerada dentro de la protección que ofrecen pues los derechos de autor. Ayer les decía que es muy diferente, ¿no? En el que pues los estudiantes entren a ser parte de un trabajo, un proyecto de grado que tenga lugar pues dentro de un grupo de investigación o de un proyecto más grande, ¿no? Que esté liderado pues por el director del trabajo de grado, que es lo que sucede en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito de posgrados. Lo que yo les decía ayer es que en estos casos pues no tenemos una norma taxativa, ¿no? Que nos indique qué es lo que va a suceder, por lo que mi recomendación en estos casos, ¿no? Es que para los grupos de investigación y los investigadores deben establecer de manera previa y antes de iniciar la ejecución de un proyecto de investigación reglas claras, ¿no? Y documentos formales, porque esto debe estar por escrito, que les permitan pues tener de antemano definidas las cualidades o modos de participación de las partes. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. De mi parte, no, doctora. Listo. Qué pena que me salí de... Disculpen, es que me salí de la presentación. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar explicando. ¿Me están viendo la pantalla? Qué pena. Sí, estamos viendo ahí obras colectivas o en colaboración. Ah, listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces para complementar, ¿no? Esto que estaba hablando del caso de los grupos de investigación, pues considero que es muy importante hablar de las obras colectivas y las obras en colaboración, que pues serán como el tipo de obras que se podrán estar produciendo, ¿no? En este tipo de casos en los que ya no es solo un sujeto quien crea la obra, sino que tenemos una pluralidad de autores, ¿no? O sujetos pues que intervienen en la creación o edición o distribución pues de la nueva obra. Listo. Siguiendo el ejemplo anterior de las obras productos de un proyecto de investigación, digamos que estamos escribiendo un artículo científico, ¿no? Cuyo caso, si bien podríamos tener un único autor que se esté encargando pues de absolutamente todo, investigación, redacción, revisión del artículo, también tenemos casos pues de los proyectos que son muchísimo más grandes, que es lo más usual, la verdad, en estos escenarios, y es que tengamos pues distintas personas realizando aportes en todos los aspectos pues de la obra, ¿no? Entonces en la investigación, en la redacción del documento,
en la revisión para la publicación. Y en estos casos, pues será necesario dar crédito a todos estos a modo de coautores. También vamos a poder encontrar otros tipos de participación, ¿no? Cuando las personas aportan a modo de colaboradores o editores. En estos casos, pues, estas personas tienen unas funciones muy específicas dentro de un trabajo, ¿no? Un colaborador podría ser, por ejemplo, alguien o una entidad que facilitó cierta información que era necesaria para el trabajo, pero realmente esa fue, pues, su única aportación, no tuvo más que ver con la realización del trabajo, o pues los editores, ¿no? Que son estas personas o empresas como casas editoriales que se encargan pues de todas estas labores de revisión. Listo. Entonces, en primer lugar, tenemos las obras colectivas, ¿no? Que son obras pues donde hay concurrencia de varios autores, es decir, no tenemos un único autor, sino tenemos varios autores que trabajan bajo la coordinación de una persona o una entidad, ¿no? Que es la que se va a encargar de publicar y divulgar este tipo de obras. Acá, por ejemplo, les puse esta imagen de un libro que encontré publicado por el sello editorial de la universidad, en el que se enlistan pues los coautores de dichas obras. ¿Sí ven? Aquí tenemos tres coautores. No sé cuál sea el caso específico en esta publicación, porque como les he dicho, pues todos estos temas tienen una regla general, pero también se puede pactar algo distinto, siempre y cuando pues se pacte de forma previa y por escrito. Pero pues si seguimos la regla general, lo que me imagino que sucedió es que en este caso la Universidad de Pamplona, pues como coordinó, divulgó y comercializó la obra a través de su sello editorial, ¿no? Unipamplona, acá lo vemos en la imagen, pues seguramente la universidad es quien va a ser o quien es la titular de los derechos patrimoniales de esta obra, ¿no? Pues porque es la que ha asumido los riesgos y los gastos que conllevan pues la edición y la publicación y la divulgación de pues de este tipo de producciones literarias. Por supuesto, pues en este caso los autores conservarán sus derechos morales, ¿no? Como el derecho de paternidad, que vemos que pues acá se cumplen, ¿no? Porque se les reconoce en la portada de la obra como los coautores que pues dieron vida a esta creación. Como ejemplo de estas obras también les traía estas imágenes, ¿no? Acá podemos pues observar otros ejemplos de obras colectivas en donde tenemos sellos editoriales de universidades. Tenemos aquí un ejemplo de la UIS, tenemos un ejemplo de la Universidad Externado, también tenemos este ejemplo pues de este sello editorial independiente que es Legis. Pero pues lo que vemos aquí es que estas editoriales lo que han hecho es pues han coordinado la cooperación de distintos autores que pues han resultado en la producción de estas obras, ¿no? Si seguimos la regla general, los derechos patrimoniales pues probablemente los haya retenido, ¿no? Los sellos editoriales, mientras que los autores pues únicamente han conservado los derechos morales, que como vemos acá pues en todas las portadas se está reconociendo pues su derecho de paternidad sobre la obra, ¿no? Yo aquí les he traído pues realmente puros ejemplos de libros, pero otro ejemplo de las obras colectivas serían, por ejemplo, los periódicos o las revistas, ¿no? O sea, un periódico como decir El Tiempo, una revista donde, como decir Semana, donde seguramente pues vamos a encontrar artículos, notas, fotografías, ilustraciones, todas provenientes de distintos autores a los que seguramente se les va a dar crédito por su aporte y a los que seguramente pues se les ha pagado, ¿no? Un valor por su precio o se les ha licenciado sus fotografías o sus imágenes para ponerlas en la publicación, pero pues los derechos patrimoniales y los beneficios económicos probablemente los perciban pues los dueños de estas grandes publicaciones, ¿no? De Semana y El Tiempo, y a los autores, ¿no?
de estas obras como columnistas o fotógrafos o ilustradores, pues seguramente solo se les pagará como ese valor por su obra o esa licencia pues por usar sus obras en este tipo de publicaciones. Luego de las obras colectivas, tenemos las obras en colaboración, en las que, pues, al igual que en el anterior caso, colaboran distintos autores. Sin embargo, la diferencia es que en estas, pues, no hay una persona natural o jurídica que coordine los términos en los que la publicación o la colaboración, pues, va a ocurrir, ¿no? En estos casos, lo que sucede es que los autores deben ser quienes pacten y regulen pues su grado de participación en la obra, ¿no? Así como la repartición pues de los beneficios y de los derechos patrimoniales específicamente que cada uno pues va a obtener. Aquí les puse este ejemplo de esta obra donde tenemos pues un libro de fotografía, pero también tiene fragmentos de investigación, ¿sí? Entonces pues aquí vemos cómo se da crédito a cada uno. Y también son obras que pues no pueden separarse porque perderían su naturaleza. Digamos, pues yo hasta ahora puedo separar obviamente las fotografías de la investigación, pero pues sería una obra completamente distinta. Como ejemplo de las obras en colaboración, también les traje esto que seguramente es algo que ustedes reconozcan, que son pues los artículos científicos, ¿no? En este ejemplo, pues tenemos que se mencionan a 3 coautores, ya que probablemente, pues, estos hayan participado tanto en la investigación que dio lugar al artículo, como en, pues, todas las contribuciones creativas y toda la elaboración, pues, del documento, ¿no? Es por eso que se les reconoce como coautores y en derechos de autor hay algo que se llama el grado de participación, ¿no? Lo que dice el grado de participación es que una persona para tener potestad o derecho a la autoría, para acceder a la autoría o al reconocimiento como autor de un artículo de investigación, pues el grado de participación en el diseño y la ejecución del proyecto debe ser significativo, ¿no? Así como la participación, pues en toda la preparación del manuscrito para su publicación. Un coautor es, pues, una persona que se encuentra involucrada en todas las etapas de la producción de una obra, ¿no? No sé si hayan dudas hasta este momento. Bueno, Sí, bueno, sí. tengo una inquietud al respecto y sobre todo perdón, primero que todo, mi nombre es Helber Ortiz. Con relación a este último punto, usted fue muy clara al precisar que la función del director es inherente a la condición de docente o a las funciones que la institución realmente asigna a cada uno de los profesores. Entonces, ¿qué sucede cuando siempre un director se involucra en un artículo que forma parte de un trabajo de grado de un estudiante? Bueno, es que la idea, o sea, la idea, digamos, la regla general es lo que les mencioné, ¿no? Si el trabajo es solo asesorar y dirigir, es decir, decirle, no sé, investigue tal cosa, sí, pero si toda la producción del trabajo es del estudiante, por supuesto que él será el autor. Ya, o sea, cuando usted me dice se involucra, ¿cuál es ese grado de involucrarse? O sea, redactar el documento, hacer toda No. la investigación. Si bien cumple su función de director como tal, asesora, aparece tal y como está allí, obviamente mencionado, por ejemplo, que en este caso el primer autor es el estudiante y el segundo es el docente. No, o sea, si el docente no ha tenido ninguna función de producción de la obra, más que
asesorar al estudiante como asesor de su proyecto de grado, no debería aparecer como coautor. Como asesor de grado sí, pero no como coautor. Porque es que en muchas universidades lo hacen, ¿me entiende? Muchas universidades lo hacen y obviamente suele pasar. Entonces, de acuerdo a lo que nos decía inicialmente, y tiene sentido, la función inherente de dirección obviamente es clara y expresa, pero siempre en el artículo suele suceder de que viene el estudiante y viene el profesor después en las publicaciones. A eso me refería. Muchas gracias. Ah, ok, vale, de acuerdo, sí. Bueno, realmente también lo que puede pasar es que pues las universidades pues a veces tienen sus propios reglamentos sobre propiedad intelectual y con base en eso pues le dan manejo a sus casos, pero pues lo que deberían hacer las universidades y todas las entidades es pues es fijarse en las normas vigentes pues en nuestro ordenamiento, ¿no? Porque esa es la jerarquía, o sea, estos reglamentos de las universidades y manuales en teoría deberían basarse pues en lo que dice la norma nacional, que pues es lo que les presenté, ¿no? ¿Hay una pregunta de otra persona, creo? Creo que no se escucha la cámara, el micrófono, qué pena. Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a Muchas gracias. continuar. Bueno, listo. Para resumir entonces lo que acabamos de decir, ¿no? En el caso de los trabajos de grado, que sean, pues, que no sean, o sea, en los casos de los trabajos de grado, que la producción sea íntegramente del estudiante, quiero reiterar, pues deberá ser el estudiante el autor, el único autor. Si desean, pues por supuesto se pone, ¿no? Al asesor o al director y se le reconoce como tal, pero no debería reconocérsele como autor, a no ser de que haya estado involucrado, ¿no? En la realización de este tipo de obras. Ya en el caso que, digamos, esos trabajos de grado no son simples monografías o artículos, ¿no? O cualquier tipo de obra que realice únicamente el estudiante, sino que son trabajos de grado, ¿no? Que implican proyectos de investigación más grandes, ¿no? Los que normalmente, pues, el director de grado es el que invita al estudiante para hacer sus aportes y a través de esto, pues, optar por el título profesional o de posgrado, ¿no? Al que está aspirando. En estos casos, y teniendo pues en cuenta lo que hemos dicho, van a poder haber dos escenarios, ¿no? Obras en colaboración u obras colectivas, pues siendo las obras colectivas, pues en el caso de que la universidad o cualquier otra entidad sea la que esté patrocinando, coordinando pues este proyecto y sea el titular de los derechos patrimoniales y los otros solo obtendrían créditos como coautores o las obras en colaboración, que eran estas últimas que veíamos, en el caso en que lo que pasa es que el director y el estudiante o los estudiantes sean quienes establezcan directamente cómo va a ser la repartición del trabajo y cómo se va a otorgar crédito a cada participante. Sobre esto, de nuevo, mi recomendación es que para el caso de los grupos de investigación o los investigadores, siempre establezcan de manera previa y antes de hacer cualquier tipo de ejecución del proyecto, las reglas claras, ¿no? Y todo esto en documentos formales por escrito que permitan pues tener de antemano definidas, ¿no? El grado de participación de cada uno de los involucrados y pues el reconocimiento que se les va a dar, es decir, como autor principal, como coautores, como colaboradores, ¿sí? ¿Cuál va a ser su rol y su título, pues dentro de este proyecto de investigación? Ese tipo de cosas se deben pues pactar de antemano, porque como decíamos ayer, pues en la práctica, durante un proyecto de investigación, durante un trabajo, pues pueden surgir muchos conflictos de índole personal
que pues van afectando las relaciones y las cosas que de pronto se han pactado, pero únicamente de palabra desde un principio, ¿no? Entonces ya a las personas pues no les parece lo que se acordó. Entonces, por eso es importante que estas cosas se pacten de manera previa y por escrito, ¿no? Tener esa formalidad. Igual tengo entendido que ustedes tienen un reglamento sobre propiedad intelectual, que es el acuerdo número 004 del 15 de febrero de 2017. Entonces, también los invito a que pues lo revisen eh, y pues examinen, ¿no? Cuáles son las disposiciones que tienen para estos casos la universidad o en caso pues de que haya cualquier vacío, también se comuniquen, ¿no? Con la Vicerrectoría de Investigaciones para que los puedan pues orientar, ¿no? Sobre cómo asumir cada uno de estos casos y pues evitar, ¿no? De pronto los conflictos o los litigios que se pueden originar pues en razón de este tipo de trabajos. No sé si hay alguna pregunta. Listo. Bueno, sí, señor Richard. Sí, hola, muy buenos días. Buenos Gracias. días. Quería hacer dos aportes pequeñitos. Ujú, Creo que es necesario que quedara muy claro, digamos que la diferencia entre la obra colectiva. ujú. Creo que hay un punto fundamental que usted mencionaba y era el de que no se pueda separar el trabajo de quienes participan en la obra. Y lo Sí. otro que quería resaltar es que si hay un acuerdo que usted acaba de mencionar del 2017, pero cuando uno revisa ese acuerdo, realmente lo único que encuentra es básicamente la transcripción de algunos apartes de la ley de propiedad. Casi que literalmente lo que se hace es que se estructura en ese acuerdo lo que ya está determinado por la disposición normativa que regula la propiedad intelectual. Básicamente es Listo. un corte y pegue de lo que ya está Ok, en la ley, ok. pues determinando cuáles son los pasos a seguir, que de una u otra forma pues determinan de manera clara, en el caso, por ejemplo, que usted mencionaba de los estudiantes, que el trabajo de los estudiantes está protegido por la propiedad intelectual y que además ayer alguien decía que había dado las ideas. Entonces creo que también es necesario fundamentar y dejar claro que las ideas no están protegidas por la propiedad intelectual. Entonces, en el caso de los docentes, si el docente propone la idea y es el estudiante el que desarrolla el trabajo, en algunas ocasiones lo que vemos es que el docente quiere hacer parte de los créditos porque propuso la idea que desarrolló el estudiante, cuando hay una visión completamente equivocada y eso no le otorga como tal propiedad sobre el trabajo que realiza, ni siquiera coautoría sobre el trabajo que realiza el estudiante. Sí, exactamente. Bueno, el acuerdo que tú mencionabas es el reglamento, ¿no? Que yo digo de la Universidad de Pamplona. Correcto, el del ¿Aló? 2017. Sí, bueno, igual Correcto, yo el del considero, 2017. sí, así digamos, este reglamento pues sea únicamente una transcripción de las normas vigentes. Yo creo que es importante que todos ustedes como docentes pues hagan una revisión, ¿no? Del reglamento y de las normas que se citan, ir a las citas eh, y revisar qué es lo que, pues, lo que dice la ley, lo que dice nuestra normativa nacional que se debe aplicar en estos casos. De todas maneras, qué pena, estas circulares que yo les traje hoy, pienso que tienen todo muy bien resumido, muy en un lenguaje también muy amigable. Y en el título de cada una de las circulares tienen el link directo por si las quieren revisar. No son circulares largas, de unas 10 páginas tal vez, y pues traen, digamos, nociones muy importantes pues de lo que es la normativa en temas de derechos de autor, pues que son aplicables, digamos, al entorno de la labor que ustedes realizan. También quería aprovechar, digamos, para hacer hincapié en ese segundo tema, que era lo que decías de las ideas.
Y exactamente, ayer había, creo que era una profesora que decía exactamente eso, ¿no? Que ella había aportado la idea a un estudiante para que él desarrollara su proyecto de grado y pues quería ese reconocimiento como autora o coautora, pero lo que yo les decía ayer y lo que les quiero recordar hoy es que las normas jurídicas que tenemos en nuestro país no están orientadas a proteger las ideas y esto incluye las ideas de investigación. Por ejemplo, el artículo 7º de la decisión 351 de 1993 dice exactamente, cito textualmente, queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas. Entonces, esto quiere decir que la idea, o sea, una persona que tiene una idea tiene que desarrollarla por completo. No sirve ni siquiera que yo diga, tengo una idea y la escribí en una servilleta, entonces eso ya está protegido. No. El caso que se presentaba ayer era, creo que una persona que decía que había dado la idea en un estudiante, pero era una idea que ya estaba consignada dentro de una propuesta. En esos casos... Sí, fui yo, buenos días. Sí, listo. Entonces, te respondo, o sea, en el caso de una propuesta, pues queda protegida esa propuesta exactamente en esa forma. Es decir, lo único que se protege es que se haga una replicación o una reproducción exacta del documento como tal, es decir, del documento como propuesta. Pero entonces, si las ideas contenidas en esa propuesta sirven a otros para crear obras completamente distintas, no se otorga protección, o sea, no van a estar protegidas. La única forma en la que ustedes pueden proteger sus ideas es no divulgándolas y no compartiéndolas con nadie, porque a partir Doctora, de que una... qué pena yo interrumpirla de esta manera. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que he querido intervenir y al parecer el micrófono desde el anfitrión de la reunión, en mi caso pues no está habilitado. Entonces estoy accediendo por el de una compañera. Vale, sí, Yo quiero hacer unas aclaraciones porque en realidad desde ayer estoy con el tema de intervenir y hacer algunas aclaraciones. En el caso de la doctora Raquel Amanda Villamizar que planteaba ayer y que no vamos a entrar pues en los detalles de una manera pues muy respetuosa, yo quiero hacer una aclaración y es que no olvidemos que cuando las convocatorias son de MinCiencias, el régimen aplicable es distinto. Ya MinCiencias tiene definido que los resultados de esas obras nuevas que resulten, valga la redundancia, o que sean producto de esos trabajos, de esas propuestas de investigación, son los que No sé, ya pertenecen a pero MinCiencias, ¿sí? no, Entonces, pues yo quiero de verdad no sé hacer si esa seré aclaración, solo porque yo, es pero que casi no se le escucha. doctora Raquel Amanda, Se le discúlpeme, escucha bien entre pero hay escucharla que bien. hacer la aclaración y qué es mi pena, momento. O sea, usted qué ya habló pena. ayer, yo simplemente estoy tratando de hacer una aclaración porque de la Vicerrectoría de Investigaciones hemos acompañado esa convocatoria desde un comienzo y la convocatoria no fue de la universidad, fue de MinCiencias. Entonces, sin ahondar en tantos detalles, la Sí, verdad es que el régimen aplicable es diferente y los derechos morales siempre se van a proteger, como acá la doctora que nos está acompañando en la capacitación también lo ha aclarado desde el día de ayer. Los derechos morales nunca se van a dejar de proteger ni se van a dejar de citar. En su caso, exactamente. cuando le dirigió a la doctoranda de alimentos una parte de su tesis o de su propuesta para desarrollar su tesis doctoral,
ella también propuso o aportó y entonces ya prácticamente se vuelve una obra en colaboración o una coautoría. Entonces es un tema que quien aporta también los recursos, como en el caso de MinCiencias y que es dinero del Sistema General de Regalías, es un régimen diferente aplicable al que estamos tratando acá en la capacitación. Quería hacer esa aclaración, de verdad, pues de una manera muy respetuosa, pero los recursos y quien hace la convocatoria también influye. La Universidad de Pamplona simplemente es la entidad ejecutora de ese proyecto, mas no es la dueña ni colocó términos de referencia, ni es la propietaria de los recursos. Luego también hay que hacer esta aclaración y es mi deber ético, legal hacerlo, porque ya pues llevo un tiempo vinculada con la universidad, más de 10 años en la parte jurídica, y eso me ha permitido también estar acá en este lugar ahora en la Vicerrectoría de Investigaciones, porque pues también es una de mis fortalezas el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y eso es necesario aclararlo. De otra parte, en cuanto al tema de las tesis de pregrado, yo sí quiero también aclarar que según la circular 04004 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sí se protegen las ideas de los estudiantes o el problema de investigación, que es lo que realmente ellos aportan, porque cuando desarrollan su propuesta, y en el caso concreto de la Universidad de Pamplona deben diligenciar el formato FPI 11, que es el de la propuesta de investigación, tiene unas partes fundamentales que obedecen algunas a hacer una revisión teórica como el marco teórico, como la bibliografía, como el estado del arte, que son los trabajos que ya se han venido desarrollando. Eso, por supuesto, digamos que es una revisión y plasmar en un documento, en un formato, la revisión bibliográfica que se realiza. Pero lo que sí aporta el estudiante y lo que se protege, así como también el acompañamiento de los asesores metodológicos y de los asesores disciplinares de las tesis, ya se vuelve prácticamente una coautoría o una obra en colaboración. Sin embargo, la DNA le da el primer lugar de protección a los estudiantes en el caso de las tesis de pregrado. Por eso es importante diligenciar algunos formatos. Personalmente he acompañado a los programas académicos, algunos me han pedido el acompañamiento, como es el programa de fonoaudiología, el programa de química con la doctora también Raquel. Hemos trabajado en el programa de química y hemos creado algunos formatos, también con el programa de comunicación social. Es muy importante dejar claro, como lo decía también la doctora en la capacitación y ya ella en reiterados momentos lo ha dicho, y es que desde el punto de vista jurídico y legal lo más importante es dejar claridad en los formatos, digamos que la proporción o en qué porcentaje, en qué momentos han intervenido los estudiantes que vienen haciendo de pronto sus trabajos de investigación desde un semestre X y continúan otros, terminan un semestre, cierran esa fase del trabajo y vienen otros que también van a aportar. Entonces, siempre y cuando se documente el tema, yo considero que pues no disminuimos, digamos, el riesgo que tenemos de pronto de fallar o de no proteger la propiedad intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención para complementar pues lo que ha dicho, que es muy valioso. Yo pues sí quiero, como esa persona lo acaba de hacer, pues remitirlos, ¿no? A que revisen el reglamento sobre propiedad intelectual de la Universidad de Pamplona. Yo aquí les hablo de algunas reglas que son reglas generales, pero que se pueden pactar en contrario, es decir, si en los estatutos del reglamento sobre propiedad intelectual de la Universidad de Pamplona tienen estipulado que se va a hacer de X o Y manera,
pues es importante que lo hagan de X o Y manera, pero que se pacte, que esas cosas queden por escrito, que se defina el grado de participación de cada una de las personas que va a actuar o que va a intervenir en la realización de una obra y que se definan las calidades de cada uno, es decir, quién va a ser el autor principal, quiénes van a ser los coautores, cuál va a ser la calidad de cada una de las personas que va a intervenir pues en estas obras y pues también que se remitan a la Vicerrectoría de Investigaciones, ¿no? Como estaban diciendo, pues hay algunos formatos que están disponibles para ustedes, hay algunos formatos que son necesarios diligenciar, ¿no? Antes de iniciar pues la producción de cualquier artículo de investigación, si es patrocinado por la universidad, si es a través de Colciencias, y cada caso tiene sus particularidades. Entonces, siempre, por favor, remítanse a las normas nacionales, también al reglamento de la universidad y a las indicaciones que les den, ¿no? Desde la Vicerrectoría de Investigaciones de cómo se maneja cada caso en la universidad y cuáles van a ser las reglas que van a operar para cada caso y cuáles son las reglas a las que ustedes deben pues ajustarse, ¿no? En cada caso. Entonces, pues sí, yo secundo esa invitación a que se remitan a esos documentos y a esas herramientas que les brinda la universidad. ¿De acuerdo? No sé si haya alguna otra pregunta. Sí, Doc, yo había escrito en el chat sobre, tengo una inquietud ya hace pues un tiempo y no me la he podido responder, y es qué diferencia hay entonces entre una obra de colaboración y la coautoría en los trabajos o en las obras susceptibles de ser protegidas por propiedad intelectual. Le agradecería si me puede apoyar con esa duda. Hola, disculpen, me disculpo, se desconectó esto, pero no sé si hay alguna otra pregunta de lo que estábamos comentando. Sí, Sí, Doc. Es una duda que había escrito en el chat en cuanto a sí, la qué pena. diferencia entre obras en colaboración y la coautoría. ¿Qué diferencia podríamos? Porque yo veo las definiciones, los conceptos que nos había colocado en la lámina anterior y yo los veo muy similares. No, es que no la logro diferencia es, encontrar la diferencia. sí, la diferencia no es entre las obras en colaboración y las obras en coautoría, sino entre las obras en colaboración y las obras colectivas. La diferencia es que las obras colectivas normalmente pues están coordinadas, ¿no? A través de una persona natural o a través de una persona jurídica, ¿no? Entonces, pues díganse, no sé, el director del grupo de investigación. Eh, Colciencias, ¿no? O la universidad puede ser el coordinador. Yo también les ponía el ejemplo, pues, de las casas editoriales, que normalmente, pues, es donde también vemos estas obras colectivas, y es que pues, las editoriales coordinan, ¿no? A los coautores que van a participar, pero en ambos casos hay coautores, o sea, en las obras colectivas y en las obras en colaboración, son obras donde hay una pluralidad de autores, entonces hay coautoría. La diferencia es que en las obras colectivas hay una persona natural o jurídica que los coordina el actuar y los aportes de cada uno de esos coautores. En cambio, en las obras en colaboración, pues son los coautores
los que se encargan de distribuir, ¿no? El grado de participación y las tareas que van a cumplir dentro de las obras. Pero en ambas hay coautoría, tanto en obras colectivas como en obras en colaboración. No sé si eso aclaró la pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Listo. Veo Luis Ramiro también está alzando la mano. Sí, sí, señora. Muchísimas gracias. Es muy parecida a la pregunta, bueno, casi que la resolvió, pero de pronto la particularidad aquí es más específica la situación. Nos suele pasar con los macroproyectos, ¿sí? Los macroproyectos pues se subdividen, inclusive hay veces se hacen subproyectos que terminan siendo trabajos de grado. O otro tipo de reconocimientos, pero especialmente trabajos de grado. Ahí cómo queda la autoría y la coautoría de esos trabajos, porque cuando termina el trabajo, el que lo hizo, el proyecto que lo hizo, no, el trabajo es mío, pero se desprendió de un otro proyecto. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría? Pero digamos, se desprendió, usted dice la idea, o qué, o los recursos, la investigación base. Son varias circunstancias. En algunos casos, los recursos o los sitios o los lugares o la idea. De hecho, la idea sí, porque los macroproyectos normalmente tienen unas líneas. Entonces ellos se suscriben como a una de esas temáticas de las líneas y desarrollan su proyecto de investigación. Creo que la gran mayoría de personas, pues, bueno, de grupos de macroproyectos se hace así, no necesariamente, pero por lo menos el caso nuestro sí lo hemos hecho así. En algunos casos es la idea, en algunos casos los recursos y en algunos casos el lugar donde se desarrolla. Pero casi siempre gira en torno a las temáticas que suscribe el macroproyecto y ahí se desprenden los proyectos. Ok, y cuando usted dice el lugar es como que el laboratorio, o sea, un lugar físico. Sí, en el caso que yo expreso es en ciencias sociales. Nosotros trabajamos con comunidad, ¿sí? En veredas, barrios, en fin, y hacemos intervención. Okay. Entonces, pero el tema sí tiene que girar en torno a las líneas que tiene el macroproyecto. No, a ver, yo aquí quiero volver a hacer hincapié de nuevo en que, a ver, las ideas no se protegen, o sea, se protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas o son realizadas, o sí, la forma en las que se crean. Entonces, digamos, si hay un proyecto más grande y de ahí alguien toma simplemente la idea para realizar otro proyecto, pero que realiza de forma autónoma y aparte, eso no se protege. O sea, les voy a citar de nuevo y no sé si lo quieran revisar, pero es el artículo 7 de la decisión 351 de 1993, que dice: queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas. O sea, la idea que otra persona pueda ver en otra obra, porque es que yo puedo leer un libro y de ahí sacar una idea y con eso crear otro libro. O sea, pero las ideas dentro de las obras no se protegen es como la obra como tal, exactamente en la forma en la que fue creada. Ya diferente es el caso en el que usted me dice, por ejemplo, que el siguiente proyecto se realiza usando información o recursos, ¿no? De información y de cosas tomadas digamos, del proyecto inicial o de la investigación inicial. Ahí sí se podría cuestionar la coautoría, ¿no? Si existe coautoría. Cuando se utilizan recursos o información, ¿no? De esa obra original, ¿no? Dependiendo pues de la cantidad de información, ¿no? Si es solo una cita, pues será una cita, ¿no? Pero si es sustancial la información de
de ese primer proyecto que fue necesaria para desarrollar el segundo, sí podría haber un caso de coautoría, ¿no? Y eso se tendría que reclamar pues ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pero en caso que lo único que se haya tomado ese proyecto más grande sea la idea, lastimosamente eso no es objeto de protección. No sé si aclaré las dudas. Sí, sí, creo que sí. Ni los recursos tampoco, ¿cierto? Los recursos, sí, pues lo que te digo, si es algo significativo, o sea, bueno, tú me dices que es algo de índole social. Si digamos el segundo proyecto se basó en unas encuestas y esas encuestas eran de la primera investigación, yo pienso que sí, porque esa es una parte central, ¿no? De la siguiente investigación, ¿no? Que se tomó de la primera. Entonces ahí sí se podría cuestionar el tema de la coautoría, que es algo que se debería realizar pues ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pero pues si los recursos son una cita pequeña, pues no, se reconocerá como cita en el siguiente trabajo, ¿sí? Pero pues no habrá coautoría. Perfecto, gracias. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo sí quisiera preguntar, ¿quién determina eso? O sea, ¿hasta qué umbrales puede llegar a haber coautoría o no? Porque en efecto, y yo lo comenté ayer, tanto la vicerrectoría como uno como docente aprende a través de las experiencias, algunas no gratas, que dejan sabores ingratos, más bien. Entonces yo por lo menos a la fecha, en las 2 días de capacitación con usted, a mí me queda claro el manejo de un documento de confidencialidad, donde se establezcan los roles, los compromisos, y eso me queda ya clarísimo. Ojalá, como lo mencionó Marcela, no sea puntual para un programa, sino que sea universal para la universidad, a todos los docentes que asesoramos tesis, ya sea de pregrado o de posgrado, sea a nivel de especialización, maestría o doctorado. Eso debería ser un documento universal que, de hecho, en el momento que uno suscribe el compromiso de volverse director de una tesis, se dejen las cosas bien claras. Porque como lo indiqué yo ayer, o lo hice saber a través de mi experiencia, yo no hablo del común, pero a través de mi experiencia, siempre hay mucho juego intelectual del investigador que tiene una trayectoria en un campo determinado y usualmente toda esa información fluye constantemente hacia el estudiante, que es el que se está formando. En ocasiones puntuales, ¿sí? Pasa que llega a haber una retroalimentación. Usualmente, por ejemplo, a nivel de pregrado, uno siempre está fluyendo la información de manera unidireccional y el estudiante ejecuta. De pronto, a nivel de maestría y doctorado, bueno, a veces llega a haber un feedback. En ese sentido, sí, mi sugerencia, ojalá después de este curso, que una documentación que incluso se pueda acceder a través del sistema de gestión de calidad de la universidad y que sea universal, es decir, que no haya sido porque se ha trabajado por programas, algunos programas quizás no lo han trabajado, y sí es importante que todos tengamos ese manejo, ¿sí? Y con respecto a la coautoría, sí me gustaría saber hasta qué punto, quién lo determina, cómo puede enviarse un documento y que se refleje, por ejemplo, en los documentos preliminares, qué es de mi autoría, qué salió de mi cabeza y qué puede ser utilizado por la otra persona para generar un nuevo proyecto. Eso en ese sentido. Y, por ejemplo, también la ubicación. Los estudiantes a veces son muy, digamos, no sé cuál sería la palabra para describirlo, pero sí hace mucho hincapié en qué posición debe ir el investigador que asesora y el estudiante en términos de autoría. Yo tengo claridad que, por ejemplo, en mi caso, cuando asesoro a mis estudiantes, si se genera algún indicador, llámese artículo, cartilla o libro, dado que ellos participaron en la ejecución del proyecto, entonces deben ir de primeros y que el asesor siempre va en las últimas posiciones. Hay Exacto. revistas que le indican a uno
por ejemplo, qué aportó cada uno, y haya cada quien en su principio de ética que aplique, pues uno es consciente y dice, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Si solamente me limité a asesorar, pues evidentemente uno ahí no debe estar, pero si van ideas de mi cabeza en redacción, en análisis estadístico de datos o lo que sea, pues obviamente que como asesor de ese proyecto, también tengo derecho de ir en esa publicación, está clarísimo, no de primero, y eso sí debería, de pronto, no sé si lo va a tocar, ese orden en la autoría, porque muchos estudiantes, pues ellos, no sé si por el respeto o por lo que sea, ponen a sus tutores de primeros, y yo pues dirijo tesis en mis estudiantes, les digo, y no solamente tienen un asesor metodológico, que en este caso soy yo, sino tienen unos científicos, siempre les digo, no, los primeros autores siempre son los que ejecutan y ustedes son los que hicieron el trabajo. Vamos a ver los aportes tanto míos como del otro tutor y en ese sentido definimos si vamos o no vamos, ¿sí? En un principio de ética. Pero pienso que esa parte de pesos en el momento de nombrarse a los autores es importante y que me aclare, por favor, en qué momento yo podría, por ejemplo, enviar un documento como esto me dice allí, al Comité Nacional de Autores, ¿sí? De Derechos de Autor, para determinar hasta qué punto una idea mía ha sido usada para hacer o para generar una secuela, por decirlo así, en términos cinematográficos, de un trabajo que hoy día se lleva a cabo, y entonces que se determinen los roles y la importancia, ¿sí? Más que nada, yo pienso que aquí como investigadores, o en mi caso de mi experiencia, uno adolece es como esa de sentirse como desprotegido, que cuando usted empieza a hacer la transferencia de conocimientos y si eso no se plasma porque uno no lo hizo en el momento, porque por ingenuidad o por lo que fuera, no lo hizo, pues las ideas se fugan y queda así, y le toca a uno decir, pues me pasó, es la experiencia. Pero a lo mejor que hay otras instancias en las que uno puede determinar que en efecto tiene una autoría importante allí. De pronto no es la idea, lo que usted dice, que también me queda claro, no es proteger la idea, sino que se ha tomado como base algo para generar otro proyecto, por ejemplo. Entonces, sí me parece que si me puede aclarar eso, le agradezco. Listo, son varios puntos. En primero, sobre lo que preguntaba respecto de las jerarquías, ¿eso cómo se determina? O sea, no hay una norma que nos diga el que haga tal cosa va a ser el primer autor y el último va a ser este. No hay ninguna norma en nuestro ordenamiento que establezca esa jerarquía o cómo la deben establecer. Por eso mi recomendación es que ustedes la pacten antes de iniciar cualquier proyecto, trabajo de grado, proyecto de investigación, cualquier obra que sea de una pluralidad de personas, ¿no? Que estén interviniendo distintos sujetos de una u otra manera. Eso ustedes lo tienen que pactar. Esa jerarquía la pactan ustedes por escrito antes de iniciar la ejecución de la obra. Y la determinarán ustedes. Van a decir, yo voy a ser el autor principal porque yo voy a hacer la mayoría de los aportes, ustedes van a ser autores secundarios, coautores y van a ir en este orden. Y ya, y en el momento que todos lleguen a un acuerdo en el que a todos les parezca que está bien esa jerarquía, que se va a establecer, por supuesto, pues de acuerdo al grado de participación, pues entonces ustedes firman ese acuerdo e inician el proyecto y así nos evitamos cualquier tipo de conflicto. La otra forma de determinar esa jerarquía es ya después de que se ha hecho el proyecto, pero ya en una parte de litigio y es ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿no? Que yo presento mi caso porque tengo un problema con estas personas que realicé este trabajo. No nos pusimos de acuerdo al principio sobre cómo se iba a definir el tema de autoría, coautoría, no nos pusimos de acuerdo y ahora tenemos un conflicto y ahí pues la Dirección Nacional de Derechos de Autor lo que va a analizar es el grado de participación que tuvo cada uno, ¿no? En qué partes de la elaboración del artículo científico del proyecto estuvieron involucrados, cuáles fueron sus aportes y de acuerdo a eso pues ellos serán los que tendrán que determinar, pero ya de forma posterior, cuando ya ha habido un conflicto, cuando ya hay un litigio, pues
cómo se van a repartir, ¿no? Como los roles que tuvo cada uno en ese proyecto. En términos de las ideas, pues yo insisto que para que se protejan las ideas son necesarias que se hayan desarrollado por completo, ¿no? O sea, quien tiene una idea para desarrollar una investigación y no ejecuta su idea ni la transforma en esa investigación, no puede acceder a la protección del derecho de autor. De todas maneras, si usted considera que en ese caso su aporte fue más que una idea o fue algo muy considerable que dio pues lugar a otra investigación, a otro proyecto, pues igual está, digamos, en todo su derecho, pues de acudir a, ¿no? Ante esta entidad que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, para que sea esta entidad, pues, la que analice el caso, porque igual, pues, yo no tengo el caso, no estoy viendo las particularidades que tal vez usted me manifiesta y yo no entiendo completamente, pero ellos sí, pues, tendrán la oportunidad de analizar todas las pruebas que las partes le alleguen, ¿no? A la entidad y pues decidir en el caso. Y ya lo que ellos decidan, pues será lo que se aplicará, ¿no? Para la solución de esta situación. No sé si con eso aclaré las preguntas o los puntos que se mencionaron. Sí, sí, Mari, me queda claro, entonces ya revisaré ese último apartado. Gracias. Vale, listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Jimena, Hola, buenos días. buenos días. Lo que pasa es que, pues no sé si esto ya lo aclararon porque la verdad yo me conecté un poco tarde, pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy estudiante del programa de fonoaudiología, estoy cursando 8º semestre y en este semestre estamos llevando a cabo una idea de plan de negocio. Es un aplicativo web. Para ello, pues trabajamos 3 estudiantes con tutor y se le pagaron a 2 programadores para llevar a cabo el desarrollo del aplicativo web. Sucede que precisamente ellos nos están como solicitando como un permiso para ellos, por ejemplo, si necesitan un trabajo de referencia entre una empresa, poder citar pues el trabajo que hicieron con nosotros, pero en ese caso no sabemos cómo asesorarnos, si es simplemente de esa manera como ellos presentar el trabajo, el proyecto dentro de una empresa o hay algún documento que se deba firmar, como dándole legitimidad al trabajo que nosotras realizamos también. Digamos, en ese caso, pues como ellos realizaron ese trabajo, ustedes dicen que los contrataron, entonces eso es un contrato pues por obra por encargo. Entonces, digamos, los derechos patrimoniales pues son de ustedes que los contrataron, pero los derechos morales pues siguen en cabeza de ellos. Entonces, ellos tienen derecho a que se les reconozca como los autores pues de ese aplicativo, de ese software, del código fuente de ese software. Entonces, en ese caso, pues ellos no tienen ningún inconveniente o sea, ellos no pueden aportar pues el aplicativo como tal, ¿no? O sea, como entregarle a la empresa la aplicación, pero por supuesto que se pueden mencionar y se pueden reconocer a sí mismos como los autores, ¿no? De esa aplicación y en donde dan el nombre, los detalles de la aplicación, una descripción, no sé si una parte del código fuente, pero pues por supuesto no todo el código porque pues eso le pertenece a ustedes que fueron los que encargaron pues la realización de esa obra. No sé si con eso aclaré la pregunta. Sí, sí, señora, muchísimas gracias. Listo. No sé si hay alguna otra, Luis Ramiro. ¿No? Bueno, no sé si haya más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar al último tema que les quería hablar, pero pues realmente es muy cortico. Voy a compartir de nuevo mi pantalla que me había salido, qué pena. Yo veo que hay una mano levantada, pero no sé si se les quedó levantada por error de pronto. Bueno, voy a continuar.
entonces ya con lo último de esta sesión. Sí, Luis Ramiro Portilla me sale, bueno, con la mano levantada. Listo, vamos a concluir esto, pues nuestra clase de hoy con un tema. Ya concluimos las circulares de la Dirección Nacional, ¿no? Que tocaban pues esos temas transversales a la labor de ustedes como docentes. Y vamos a continuar con este tema que es la inteligencia artificial y pues qué sucede con las obras producidas a través de estas nuevas herramientas, ¿no? Como ustedes saben, la inteligencia artificial pues es este campo de la informática y aquí pues los invito a cualquier experto en la materia que me corrija, este campo de la informática que ha conseguido pues emular la inteligencia de los seres humanos, ¿no? A través de algoritmos y modelos matemáticos que lo que hacen pues es tomar como fuente datos, patrones o reglas para desarrollar pues estas capacidades que emulan las capacidades de los seres humanos, ¿no? Como aprender, resolver problemas e incluso la creación pues de obras, ¿no? Esto por supuesto pues ha generado muchos debates, ¿no? Tanto éticos como legales, como ha sido el caso pues de la industria musical, donde ya se han presentado varios casos en los que a través de estas herramientas de inteligencia artificial, pues se han realizado, se han creado piezas musicales que luego se han distribuido incluso por plataformas, ¿no? Como YouTube y Spotify, TikTok. Obviamente, pues luego se han eliminado, pero pues han sido distribuidas, incluso se han vuelto virales y han pues reunido demasiadas vistas. Yo acá en esta foto pues les puse un cantante porque él tuvo un caso muy sonado de estos, pero lo cierto es que muchísimos artistas pues ya han tenido inconvenientes con el uso de sus temas y sus voces para la creación de nuevos temas que pues han sido ampliamente difundidos, ¿no? Tal ha sido el impacto y el rechazo por parte de la industria que en abril de este año más de 200 artistas de Hollywood, que son pues artistas de la música, pero también actores, escritores, o sea, muchos tipos de artistas en todos los ámbitos, sacaron un comunicado a través de una asociación en la que manifestaban pues que el uso de estas tecnologías para la creación de nuevos temas pues representa un riesgo, ¿no? Contra la creatividad humana por ser realmente pues la creatividad humana la que enseña y alimenta pues estas herramientas, ¿no? Para que puedan luego crear algo. Otro caso que me pareció interesante fue uno que ocurrió en Holanda y fue que algunos museos de ese país se asociaron pues con investigadores y otras entidades nacionales para crear de las obras de este artista Rembrandt, que es un artista del siglo XVII, una nueva obra, ¿no? Que denominaron el nuevo Rembrandt. Y por supuesto, este caso, pues hubo menos polémica, ya que en teoría, pues esto se realizó como un proyecto cultural y respaldado, ¿no? Por muchas entidades nacionales y pues con la idea de respetar los derechos del autor original. Sin embargo, en todos estos casos, pues han surgido muchas dudas, ¿no? De tipo ético y legal, como lo decía, por ejemplo, en términos de, pues, la violación, ¿no? A los derechos morales y patrimoniales de los artistas, ¿no? Que como sabemos, en el caso de los primeros, pues, tienen el control exclusivo, ¿no? Sobre la comercialización que se hace de sus obras y, pues, también de oponerse a cualquier uso no autorizado que pueda perjudicar su reputación. También se ha cuestionado si existe violación pues a los derechos de imagen y reputación, ¿no? Porque se aprovechan pues de obras que ellos no han creado y utilizan su imagen para promocionar pues estas obras, ¿no? Entonces esto también puede resultar en una afectación al público, al consumidor, porque también crea confusión pues entre los fanáticos o los seguidores de cada artista pues ante toda esta confusión. La realidad en estos casos es que cómo ha reaccionado, ¿no? Los ordenamientos. La realidad es que aún no hay una solución global para los retos, ¿no? Que se ha traído con el surgimiento de esta tecnología, ¿no? A pesar de que esto ya pues lleva algunos años funcionando,
pero pues en términos de avances es poco lo que se ha logrado. En Colombia, por ejemplo, hasta el momento no se ha regulado este tema, por ahora se mantiene lo que les manifesté en la sesión pasada y les reitero hoy, y es que los únicos sujetos que se reconocen como sujetos de protección en los derechos de autor son los seres humanos, ¿no? Esto elimina pues cualquier, no sé, a los animales, otra cosa, pero pues en este caso las máquinas, ¿no? Y este tipo de herramientas de inteligencia artificial, pues solo se le otorgan estos derechos a personas físicas, es decir, seres humanos que sean los que pues produzcan estas creaciones en cualquier ámbito, literario, artístico o científico, dejando pues por completo fuera las que se puedan crear, ¿no? A través de algún tipo de estas tecnologías. Pues en el panorama mundial, países como Alemania o España tienen nociones similares a las que tenemos en Colombia y se mantiene pues esta restricción, ¿no? Según la cual únicamente los seres humanos pueden ser sujetos de protección por medio de derechos de autor, ¿no? Como creadores de las obras, pero también aquí les traje unos ejemplos, ¿no? En contraposición, pues tenemos ordenamientos como China, como la India, como Reino Unido, que sí han reconocido pues la posibilidad de otorgarle derechos de autor, ¿no? A, a aplicativos de inteligencia artificial o a las personas, ¿no? que están detrás de esto, es decir, pues los programadores o las personas eh, que están pues guiando estos algoritmos. La realidad es que simplemente es un tema que aún tiene muchísima novedad y el que probablemente pues continúe evolucionando a medida que el uso de la inteligencia artificial se siga generalizando en todo tipo de áreas, ¿no? Uno de los mayores retos pues será que probablemente la velocidad a la que avanzan estas tecnologías pues va a ser mucho más rápido y va a superar con creces cualquier avance que se pueda realizar pues en términos de legislación y de normativa, pero pues tarde o temprano se deberá buscar la forma de avanzar, ¿no? Y estar a la parte de estas nuevas tecnologías, pues la tendencia que se ha logrado observar, ¿no? Que sigan en auge y sigan en crecimiento, pues estas nuevas tecnologías. Yo creo que eventualmente lo que va a pasar es que incluso antes de que los estados creen pues leyes para regularizar el tema, las fuentes legales se van a empezar a construir por medio es de la jurisprudencia, ¿no? Es decir, van a empezar a haber pleitos entre las personas y las empresas dueñas de esta tecnología. Y esto lo que va a ocasionar es pues que se interpongan demandas ante las cortes y poco a poco estas sentencias sean las que empiezan a regular este tema tanto en Colombia como en el resto del mundo. Y ya, pues ese era como un tema pequeño que les traía inteligencia artificial, porque sé que a veces surgen preguntas en materia de derechos de autor con nuestras nuevas tecnologías. No sé si tengan alguna pregunta de ese tema o de la sesión, y si no, pues daremos por finalizada esta segunda sesión. Buenos días. Yo tengo una pregunta, pero es relacionada con el acceso a los links de los videos de las sesiones de ayer y de hoy. Ok. Bueno, la verdad, yo no, de pronto no soy la persona indicada para responder eso. No sé si haya alguien de aquí de pronto, algún ingeniero o alguien de tecnología que nos pueda responder. Yo entiendo que se las enviaron ayer por correo, el link para acceso, pero pues no sabría responderles exactamente. Las personas que están diligenciando la lista de asistencia, a ellos se les está enviando la grabación, también está cargada en el canal de YouTube de la Vicerrectoría y ahorita la comparto también por el chat de la reunión. Ah, listo. Muchísimas gracias. Muchísimas Listo. No sé si hay algún... Yo quería preguntar, ¿la participación en el curso no la van a certificar desde la Vicerrectoría o algo así?
No lo sé, no sé si de nuevo haya alguien de la vicerrectoría que de pronto pueda responder esa pregunta porque no tengo conocimiento. Sí, profe, se tiene pensado, basado en la lista de asistencia, las personas que cumplan pues, con el 80% de la asistencia, se les va a enviar un certificado al correo registrado igualmente en asistencia. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Yo, muchas para gracias. finalizar con respecto a esta parte de la intervención, me parece interesante el uso de la herramienta y las capacitaciones que creo que iban a dar en estos días también sobre Turnitin para detección de intervención del uso de la inteligencia artificial en la generación de trabajos. Eso me parece crucial, ¿no? Es decir, en el momento que uno vaya a publicar un artículo, un libro, o incluso en la misma generación de un proyecto, pues que las ideas vengan de una cabecita humana y no de una simulada por inteligencia artificial. Entonces, esa capacidad, esa herramienta para poder hacer la detección del lenguaje de inteligencia artificial me parece muy valiosa. Sí, es muy importante porque, digamos, en el caso de la inteligencia artificial, si, digamos, una persona pues entrega un trabajo realizado con estas herramientas, pues ya el manejo que se le dará, pues dependerá, digamos, de cada docente, ¿no? Pero pues sería sería como una especie de plagio, ¿no? Porque realmente lo que ha hecho la inteligencia artificial es simplemente tomar fragmentos, pues, de los documentos que tienen su base de datos para crear otra cosa. Es como si yo hubiese hecho lo mismo, o sea, entregar un ensayo en el que simplemente copio y pego fragmentos de otros trabajos sin que haya ninguna producción, ¿no? De mi cabeza. Entonces, pues es complicado en ese caso, pero pues el manejo se lo dará, digamos, tal vez cada docente o de pronto la universidad se actualizará en algún momento porque pues igual estas tecnologías son muy nuevas, pero pues sacará algún tipo de reglamento, ¿no? En el que incluya de pronto qué va a pasar en los casos en que se utilicen pues estas herramientas, ¿no? En el ámbito de la universidad. Sí, así es, porque la responsabilidad aumenta, ¿no? En el momento que uno recibe un trabajo, hay muchas revistas que ya incluso en la parte de conflicto de intereses anexan un nuevo literal que dice este trabajo no es producto de o usó lenguaje de inteligencia artificial. Ahí vuelve y juega la ética, ¿cierto? De los investigadores en el momento que uno certifica que eso no es así. Pero sí es importante contar con herramientas adicionales que lo blinden a uno, ¿no? Porque puede pasar, puede pasar. Sí, exacto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o damos por finalizada esta segunda sesión. Los espero pues para la sesión de mañana que vamos a tratar el tema de marcas, que también va a estar muy interesante. Lo vamos a tratar en un solo bloque. Entonces va a ser una sesión un poquito más larga, tal vez de 2 horas y media, pero pues va a ser una sesión muy interesante para los que quieran asistir mañana de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias por asistir a esta segunda sesión. Luego, muchas gracias. Buen día.